Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy, 25 de abril de 2020, vamos a ver las progresiones aritméticas. Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Capacidad usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. Desempeño selecciona y emplea recursos y estrategias heurísticas para determinar un término desconocido en una progresión aritmética. Muy bien. Un conjunto de números ordenados de acuerdo con una ley de formación de sus elementos es una sucesión. Al caso particular de una sucesión cuyos términos se obtienen sumando o restando una misma cantidad, al término anterior se le denomina progresión aritmética. Vamos a denotar a los términos de una progresión aritmética de la siguiente manera: T1 o primer término, T2, T3, T4. Al último término lo vamos a nombrar o a denotar como T(n) y al penúltimo término como T(n-1). Porque ¿quién está delante de n? El que le precede, n-1, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué cosa es una diferencia o razón aritmética? En una progresión aritmética, la diferencia, que la vamos a representar por la d de diferencia, o también se le suele llamar razón aritmética, se obtiene al restar dos términos consecutivos, o sea, seguidos, cualesquiera. Es decir, diferencia es igual a ¿qué? Al último término menos el primero, ¿verdad? Muy bien. Ejemplo, calcula la diferencia en la progresión aritmética: 7, 11, 15, 19, 23, 27. Yo te pregunto, es fácil de darse cuenta. ¿Cuál crees que es la razón aritmética o la diferencia? 4. ¿Por qué 4? Porque cada término, a partir del segundo, es igual al anterior aumentada en una cantidad constante llamada razón aritmética o diferencia. 7 más 4, 11, 11 más 4, 15, 15 más 4, 19, 19 más 4, 23, 23 más 4, 27. O sea, este es un ejemplo de una progresión aritmética de diferencia 4. Muy bien. Ahora, vamos a ver el término enésimo. Si conocemos T1, ¿qué es T1, profesor? El primer término de una progresión aritmética. Y la razón de, podemos deducir la ley de formación para calcular el término general o el término enésimo. Dice que la fórmula para calcular el término enésimo es igual al primer término más la cantidad de términos disminuido en 1 multiplicado por la diferencia. Profesor, ¿pero qué cosa es eso del término enésimo? Esta fórmula me va a permitir encontrar cualquier término de una progresión aritmética. Profesor Carlos, ¿pero de dónde salió esta fórmula? Te lo voy a explicar. Porque en muchos textos, muchos libros y muchos profesores a veces nos forman como si fuesen nosotros robots, ¿no? De una manera mecánica, y quieren que nosotros memoricemos esto y no sabemos, pero ¿de dónde salió? Lo importante es que ustedes no se queden con dudas, que sepan de dónde sale esta fórmula. Muy bien, yo digo, mira, te he puesto como ejemplo esta misma progresión aritmética. Yo te pregunto, cualquier término a partir del segundo, he dicho que es igual al anterior aumentado en una cantidad constante llamado diferencia. El segundo término, término sub 2, ya sabemos que la diferencia es 4, ya lo hemos visto. Segundo término, ¿quién es? Es igual, ya sabemos que es 11, pero 11 es igual a ¿qué? Al primer término aumentado en 4. Entonces, ¿cómo lo representamos? T sub 2 es igual al primer término más D, o sea, 7 más 4 me da 11, correcto. Tercer término, ya sabemos 15, es 15. ¿Cómo lo obtenemos? Es igual al primer término, que es 7, más 4, más 4. 7 más 4, 11, más 4, 15. ¿Pero quién es D más D? 2D. Ahora, fíjate, siempre va a ser igual primer término, primer término. Yo te pregunto, ¿quién es 1? Es igual a 2 menos 1. De ahí viene n menos 1. Acá mira, T sub 3 es igual a T sub 1 más 2D. ¿Pero quién es 2?
3 menos 1, 2. Acá, cuarto término, que es 19, es igual a 7 más 4, 11, más 4, 15, más 4, 19. O sea, primer término, más D, más D, más D. D más D más D, 3D. Pero yo te pregunto, ¿quién es 3? 4 menos 1, 3. O sea, de manera general, aquí voy a concluir la primera parte. Vamos a decir que el término enésimo de una progresión aritmética la vamos a calcular ¿cómo? Sumando al primer término o t sub 1, ¿qué cosa? La diferencia de la cantidad de términos menos 1, n menos 1, por la diferencia. Ahora vamos a ver ejercicios aplicativos de esta fórmula para que nos quede más claro. Hasta